Hoy vamos a hablar acerca de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Tremendo tema. Amén, amén. Así que quiero que comencemos leyendo Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 al 15. Primera de Corintios 2, 14 al 15. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces acá el apóstol Pablo hace una comparación de dos tipos de personas. Al primero le llama el hombre natural, o si tú eres mujer, coloca ahí la mujer natural. Está hablando de hombre como el género humano, ¿no es cierto? Una persona natural. Ya vamos a explicar qué significa eso. Y lo compara con una persona espiritual, o un hombre o una mujer espiritual. Entonces hay dos tipos de persona. El primero, el natural, no percibe las cosas del Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu, no las puede entender, hasta le parecen locura, dice Pablo. Pero el espiritual juzga y entiende todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, vamos a ver estas dos palabritas acá, el hombre natural y el hombre espiritual. Así como tal vez uno dice, mira, yo sé re poca Biblia, pero como que ya caché que el natural es malo y el espiritual es bueno. O sea, tan perdido no ando, ¿cierto? O sea, entonces vamos a analizarlo un poquito. La palabra natural en griego es sujikos, con P inicial, sujikos, que viene de psuje, alma, ¿no es cierto? Psuje es alma. Entonces, sujikos significa perteneciente al alma, relativo al alma, almático, anímico, aquello que es propio del alma. El diccionario Vine, de hecho, lo dice así, dice perteneciente a la suje o alma como la parte inferior de lo inmaterial en el hombre. Ya lo vamos a explicar bien eso. Entonces, el primero sería el hombre almático o anímico. De hecho, otra traducción le pone allí el hombre anímico, la versión Recobro, o la versión, estoy la anoté por acá, la versión Pechita le pone el hombre que está en el alma, para hacerlo más claro. Porque dice el hombre natural. ¿Natural qué? Natural cuando se despierta. ¿Cómo natural? Cuando no te maquillas, estás al natural, no sé. No, natural, almático. A eso se refiere, la persona almática, anímica, que está en el alma. Y el otro, el espiritual, es la palabra griega neumáticos. Neumáticos, y viene de neuma. Neuma es espíritu. Entonces, neumáticos es lo perteneciente al espíritu, lo relativo al espíritu, o sea, lo espiritual. Eso está bien traducido. Entonces acá tenemos un contraste, una comparación, un hombre almático y un hombre espiritual, un hombre gobernado por su alma y un hombre gobernado por su espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Entonces, hablemos un poquito del alma. Sabemos que el alma tiene tres partes, ¿verdad? Hablamos bastante del alma nosotros. El alma tiene tres partes. Nuestra mente o pensamientos, toda esa parte donde tú tienes tus pensamientos, nuestra parte intelectual, nuestro intelecto, todos tenemos intelecto. Hay toda una teoría de las inteligencias múltiples, bien interesante. O sea, todos somos inteligentes. Tú eres muy inteligente. Yo creo que muchos en la escuela le dijeron que eran tontos, que no eran inteligentes. Al revés, nuestro problema es que somos demasiado inteligentes, pensamos demasiado, elaboramos demasiadas cosas ahí en la mente. Y el Señor dice, ¿y cómo entro? ¿Cómo meto lo sobrenatural si yo estoy pensando 10.000, que lo voy a hacer así y así? Bueno, mi mente. También tenemos nuestras emociones, la segunda parte del alma, mis emociones, sentimientos. Y la tercera parte del alma es mi voluntad.
Yo tengo una voluntad, yo me levanto y digo, hoy día quiero hacer esto, hoy día no quiero hacer nada, o quiero hacer esto, no, esa es mi voluntad. Son los tres componentes del alma. Ahora, ¿es malo tener emociones? ¿Es malo tener sentimientos? ¿Es malo que yo ame a mi esposa? ¿Es malo que yo piense? O sea, Dios me quiere un robot que no piensa, sin pensamiento, sin mente, sin intelectualidad. ¿Es malo tener voluntad? Que yo me levante un día, no sé, un día soleado y diga, oh, hoy día quiero lavar ropa, no sé, voy a aprovechar. O que yo diga, hoy día, este año quiero, no sé, este nuevo año 2023 voy a bajar 10 kilos. O que yo diga, no sé, ¿es malo tener voluntad? O sea, estaría bueno, ¿cierto? Entonces, no es malo. O sea, entonces aquí hay que separar el alma como recipiente de algo que la palabra le llama la vida del alma. Entonces, es como, por decirlo así, bien sencillo, es como que hay un alma buena y un alma mala. Lo vamos a desglosar. ¿A qué me refiero con esa parte buena? El alma como recipiente, porque cuando Dios creó al ser humano, el alma del hombre era perfecta y era un recipiente. El alma en sí es un recipiente. Y lo que tú llenes, ese recipiente determinará todo, si el fruto va a ser bueno o malo. O sea, si yo lleno mi mente de pensamientos edificantes, voy a ser edificado. Si lleno mi mente de pensamientos de fracaso, de derrota, de odio, lo que sea, entonces voy a tener un resultado de fracaso en mi vida. O sea, el alma es un recipiente. El alma no es mala por sí misma. El alma es un campo de batalla. Dice el apóstol Pedro que hay deseos de la carne que batallan contra el alma. O sea, tu alma es un campo de batalla. El enemigo quiere quedarse con tu mente, con tus pensamientos, bombardearte, atormentarte, que tú pienses, ¿cómo lo voy a hacer? Mira este problema que estoy atravesando, quiere atormentar tus emociones, que vivas en angustia. Nuestra alma es un campo de batalla, pero el alma en sí no es mala, es un recipiente. Entonces, ¿por qué entonces hablamos del hombre almático como algo malo? Porque cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando desobedecieron a Dios, y ellos se rebelaron contra Dios, el pecado entró en el hombre. Y el alma, que era un mero recipiente, cobró vida propia y se volvió la vida misma del hombre. Esa es la vida pecaminosa, la vida caída, la vida de Adán, la vida adámica, la vida de la carne, carnal, o la vida del alma. Entonces el alma cobró vida propia, pero una vida pecaminosa. Y el pensamiento del hombre se volvió continuamente inclinado al mal, dice Génesis capítulo 6, ahí previo al diluvio. Dios vio que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, porque la vida del hombre se apoderó del hombre y el espíritu, nuestro espíritu humano que se supone que tenía que gobernar nuestro ser, pasó a ser un esclavo junto con el cuerpo de los deseos del alma. Entonces, un hombre que está en el alma es un hombre o una mujer que está gobernado por su alma, que es gobernado por sus emociones, gobernado por sus pensamientos, gobernado por su propia voluntad. En cambio, un hombre espiritual es alguien que es gobernado por su espíritu. Y ahora que tú has nacido de nuevo, ¿quién está morando en tu espíritu? El Espíritu Santo. Por ende, cuando tu espíritu toma el control, el Espíritu Santo toma el control. Porque cuando tú naciste de nuevo y tú fuiste salvo, tú recibiste a Cristo, tu espíritu se mezcló con el Espíritu de Dios. Él vino a morar dentro de tu espíritu y dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, cuando el Espíritu Santo que está en ti dice upa, tu espíritu dice chalupa. Tu espíritu siempre está dispuesto. ¿Por qué? Porque tiene a Dios morando dentro. Por eso Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el espíritu siempre quiere. Pero tenemos luego ese campo de batalla que es el alma. El alma, que como recipiente es bueno. O sea, Dios no busca producir una persona sin emociones, sin sentimientos, sin mente, no, porque es malo pensar. No, no es malo pensar. No es malo tener una actividad intelectual, eso no es malo. La pregunta es, ¿qué pensamientos voy a pensar? ¿Los de la vida pecaminosa o los de la vida de Cristo que fue impartida en mi espíritu? Entonces acá Pablo contrasta el hombre almático, gobernado por su alma, con el hombre espiritual. Y es bien interesante porque este hombre natural o este hombre almático no necesariamente es un hombre inconverso, alguien que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no es un hijo de Dios.
Claramente los que no conocen a Cristo, los que no han nacido de nuevo, son por defecto hombres naturales, hombres almáticos. Están gobernados por su propia alma y no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. Pero una vez que nacemos de nuevo, la verdad es que gran parte del tiempo seguimos viviendo en el alma. Seguimos viviendo gobernados por nuestra propia mente, por nuestra incredulidad, por nuestras dudas, por nuestra inseguridad, por la ansiedad, por la depresión, por la angustia. ¿Eso es alma o no es alma? Sí, pues la vida del alma nos gobierna. Y la vida del alma es muy triste porque es inestable. Un día queremos a mí con el Señor, otro día no queremos nada. Un día queremos ser misioneros a la China, el otro día no queremos ni ir al culto. Un día queremos, no sé, nos ofrecemos para algo, después el otro día no quiero. La vida del alma es muy inestable. Un día dice, oye, voy a empezar a escuchar Filipenses ahora que el apóstol Lucas partió un nuevo estudio, pasó el dato. Partió un nuevo estudio el lunes pasado y ya lo voy a empezar a escuchar. 3 clases escucho, listo, lo dejé. Porque la vida del alma es inconstante. Inconstante. Es muy triste estar en el alma. Entonces tú tienes que identificar que esa vida caída del alma, esa vida carnal es tu peor enemigo. Tu peor enemigo no es Satanás. Satanás fue vencido en la cruz. De repente por ahí mete la cola, sí, puede pasar. La palabra dice, no desconocemos sus maquinaciones. Pero gran parte de lo malo que nos pasa no es que Satanás metió la cola. Es que mi alma, por decirlo así, metió la cola. Mi alma, fue culpa mía o mi responsabilidad. O sea, tengo un enemigo interno. Tengo un saboteador interno allí en el alma que me juega malas pasadas. Amado hermano, tu alma te juega malas pasadas. Entra la inseguridad o de repente te entra la ansiedad. Es bien rara. ¿Alguien ha sentido ansiedad alguna vez? Bueno, todos, obviamente, somos seres humanos, pero te entra la ansiedad y te pones en modo alerta. Alerta, hay peligro. ¿Cuál peligro? No sé, pero estás ahí alerta. Es rara la ansiedad. Es como que te preparas por un peligro que no existe y ni tú sabes cuál es, ni tú sabes por qué sientes ansiedad. El alma nos juega malas pasadas, es un saboteador interno. Por eso tenemos que transicionar de vivir en el alma o gobernados por el alma a vivir gobernados por el Espíritu. Van a venir muchos pensamientos a tu mente, pero tú no vas a ser gobernado por esos pensamientos, vas a ser gobernado por el Espíritu. Un hombre, una mujer gobernado por el Espíritu es como una roca, es sólido, es sólida, nada lo mueve, es estable. Por eso tenemos que este nuevo año que va a comenzar, que queda 1 mes y medio, 2023, yo tenía esta fuerte impresión, es un año para caminarlo en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Amén. Avanzamos. Entonces, los 2 hombres que menciona este versículo son convertidos, o sea, son cristianos. El hombre almático o la mujer almática es alguien que se convirtió al Señor, pero vive el evangelio de la eterna infancia. Seguimos gobernados en la práctica por el alma. Entonces nos rendimos ante todo, nos rendimos ante la prueba, ante la crisis financiera, ante cualquier tentación, caemos, ante la más mínima ofensa, listo. No, a mí no me... Que Dios lo perdone porque yo no lo haré. Ante la más mínima ofensa, y olvídate si alguien no lo llega a saludar en la iglesia. Ese es el hombre natural, la mujer natural, carnal. O en términos del apóstol Judas, el Judas bueno. Había 2 Judas por si acaso, el malo y el bueno. Uno vendió al Señor, el otro se vendió a la causa del Señor. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Acá sensual no tiene que ver con como lo entendemos nosotros. Sensual viene de sentir, sentidos. Aquel que es gobernado por sus 5 sentidos naturales. Alguien natural, carnal, almático. Entonces, un hombre almático es alguien que permite que su alma domine todo su ser. Es alguien que vive por su alma, no haciendo caso de su espíritu, no usando su espíritu, incluso comportándose como si no tuviese espíritu. Por eso dice los sensuales, los que son guiados por los sentidos, que no tienen al espíritu. Es como si no tuvieran espíritu, completamente gobernados por el alma. Tiene espíritu, pero no lo usa, no le hace caso. El espíritu no lo gobierna. A eso le llamamos estar en el alma.
¿Cómo sé que estoy en el alma, pastor? Vamos a leer 7 características de una persona que está en el alma. Número 1, se ofende por todo. Listo, me voy, cooperamos. Acá caímos todos. Es la primera gran evidencia, el jaque mate de Dios. Tú crees que eres muy espiritual, estás en el alma. ¿Por qué? Porque pasas ofendido, todo te ofende. Estamos en el alma. 2, una persona almática siempre quiere ganar. 3, siempre cree tener la razón. Estamos pasando lista, estamos todos aquí. 4, quiere ser superior a los demás. 5, siempre quiere tener más y más y más. 6, se identifica con sus logros, una persona en el alma. Y 7, anhela fama y reconocimiento y cosas semejantes a estas. O sea, cuando tú dices, a mí nadie me valora, a mí nadie me reconoce lo que hago, es alma. O sea, en realidad, lo que tenemos que reflexionar es, chuta, la mayor parte del tiempo estamos en el alma en realidad, gobernados por el alma. No es malo sentir cosas, Jesús lloró, Jesús se enojó. El tema es que mis emociones no me pueden gobernar, mis pensamientos no me pueden gobernar. Como dice el dicho por ahí, no puedes evitar que los pájaros vuelen arriba de ti, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza, ¿no es cierto? Hablando de los pensamientos. Capaz van a venir pensamientos de duda, van a venir distintos pensamientos, pero tú no vas a permitir que hagan nido en tu cabeza. Entonces necesitamos identificar que nuestra alma es nuestro mayor obstáculo, muchas veces, en nuestro crecimiento espiritual. O sea, ¿dónde radican las depresiones? Tu espíritu no está deprimido, están en el alma. El desánimo, ¿dónde está? En el alma. La falta de perdón, ¿dónde está? En el alma. La amargura, la duda. Nuestra cultura, para bien y para mal, está en el alma. Me refiero, por ejemplo, a la cultura de la impuntualidad, que uno tiene que citar a la gente siempre antes porque sabe que va a llegar tarde. Alma. La falta de perseverancia, la cultura de la postergación, de la excusa, de la mediocridad, alma. O sea que mi mayor batalla no es contra el diablo, es contra mi propia alma. Y la gran batalla que estamos librando es la conquista del alma. La conquista del alma. Que esa vida adámica, caída, deje de gobernar mi alma. Y el espíritu, la vida de Cristo comienza a gobernar el alma. Y entonces el alma va a volverse un canal de expresión para la vida de Cristo. Dios va a usar mi mente, Dios va a usar mi voluntad, mis emociones para expresar a Cristo. Ese es el propósito del alma. Dios redime el alma para que sea un canal de expresión para su vida. ¿La 7? Sí. La 7 era anhela fama y reconocimiento. Las 7. Ah, la 7 completa. ¿Sí? Ya, número 1, se ofende por todo. 2, siempre quiere ganar. 3, siempre cree tener la razón. 4, quiere ser superior a los demás. 5, siempre quiere tener más. 6, se identifica con sus logros. 7, anhela fama y reconocimiento. Ahí está la 7. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo tengo un alma, tengo emociones, tengo sentimientos, tengo pensamientos, y a ratos me gobierna el alma y a ratos me gobierna el espíritu. Por ejemplo, cuando estamos aquí adorando con las manos levantadas, los ojos cerrados y una lagrimita que cae, probablemente estoy gobernado por el espíritu en ese momento, ¿no es cierto? Y hablando en lengua, ¡wow! Gloria a Dios. Pero tal vez el lunes por la mañana, no sé, cae un problema, estoy en el alma y me encuentra en el alma. Y capaz, no sé, el miércoles me acordé de orar, tengo un tiempo de oración, ¡pah!, se activa el espíritu, estoy gobernado por el espíritu. Después pasa algo, vuelvo al alma. Después, no sé, escuché la transmisión del apóstol Lucas, lo Hipernike, estoy en el espíritu, me llegó la palabra, qué tremendo, el nuevo pacto, sí, ya, vamos. Después, estoy en el alma de nuevo, me pasó algo, no sé, me ofendieron. Una hermana me dijo no sé qué cosa y me ofendí. Y así, tenemos ratos que estamos gobernados por todos nosotros,
gobernados por el alma y ratos gobernados por el espíritu. El problema es que cuando nosotros recién conocemos al Señor, la verdad es que pasamos grandes lapsos de tiempo gobernados por el alma y pequeños momentos gobernados por el espíritu. Claro, porque ninguno de nosotros puede decir que es como Pablo, que se convirtió y a los 3 días fue a una sinagoga a predicar. Se fue a meter en una sinagoga judía a decirle: ustedes están equivocados, Cristo es el Mesías. Pablo nomás, pero nosotros, si somos honestos, somos más como Abraham, que Dios lo llamó y como a los 13 años después, ya hay que salir de aquí, de los caldeos. Nadie fue así, ¡pah!, con el llamado. Todos fuimos así, indecisos, de a poco. Hemos ido soltando cosas de a poco, ¿sí o no? Hemos ido de a poco. Entonces, al principio pasábamos grandes periodos de tiempo en el alma, pero poco a poco esos momentos en el espíritu comenzaron a hacerse más largos y empiezas a pasar más tiempo gobernado por el espíritu. Igual de repente pasa algo y te saca y estamos en el alma de nuevo. Pero después tú vas aprendiendo, pero yo voy a orar ahora, voy a entregarle esto al Señor. Ora, se lo entrega así y vuelves al Espíritu. Y así vamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. Porque una cosa es tener una experiencia espiritual de un momento y otra es vivir en el Espíritu. Andar, caminar en el Espíritu. Entonces mira lo que dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la clave, andad. O sea, es otro nivel, es más que una experiencia, es más que hacer algo espiritual, es vivir, es andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, tú eliges si te va a gobernar la carne o no, porque ahora tienes una vida divina en ti, la vida de Cristo. Tú ahora puedes elegir. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No estar bajo la ley, ¿por qué? Porque soy guiado por el espíritu. O sea, acá hay dos términos: andar en el espíritu y ser guiado por el espíritu, gobernado por el espíritu. ¿Qué es lo que me guía a mí en la semana? ¿Qué es lo que me gobierna? O sea, el Espíritu Santo quiere ser Él el que me gobierna. ¿Y desde dónde? Desde mi espíritu. Cuando yo estoy en el espíritu, todas las cosas resultan. Dios te da ideas sobrenaturales en tu trabajo, en tu negocio. Todo comienza a funcionar. Ya no te angustias, ya no te desesperas por los problemas, porque estás gobernado por el espíritu. O sea, debemos anhelar salir de acá diciendo no una sensación de juicio, de decir, pucha, que soy almático. No, de decir, oye, en realidad no quiero ser más almático, quiero vivir gobernado por el Espíritu. Yo quiero estar allí. Esa es mi tierra prometida. Entonces, no es lo mismo una experiencia espiritual o una experiencia sobrenatural de un momento a vivir en la dimensión del Espíritu. Vivir en la dimensión del Espíritu. Esa es la diferencia entre lo sobrenatural y lo espiritual. No es lo mismo. Hay gente que podríamos decir que es sobrenatural, pero no es espiritual. Aunque en cierto sentido son lo mismo, pero estamos separándolo para un efecto pedagógico. Porque lo sobrenatural tiene que ver con una irrupción de lo espiritual en el mundo físico. Por ejemplo, un milagro. Por ende, suele ser algo puntual, algo específico. Viene, irrumpe, ¡fua!, y Dios hace un milagro, o Dios me da una visión y vi 10 ángeles, o Dios me da una palabra profética, qué sé yo, una experiencia sobrenatural. Pero después, a los 10 minutos, sigo viviendo gobernado por mis emociones, gobernado por mis pensamientos naturales, gobernado por mi voluntad, que no es la voluntad del Señor. Nunca coinciden, te lo aseguro. Entonces, es ahí donde el Señor dice, bueno, niega tu voluntad para hacer mi voluntad. No, pues Señor. Y ahí entonces nos damos cuenta que a nosotros nos gustan las cosas espirituales, pero no nos gusta vivir ahí. Recuerdo que una vez el apóstol Lucas nos enseñó este principio, a mí me impactó, pero ¿cómo? Si yo quiero vivir en el Espíritu. En realidad no nos gusta vivir en el Espíritu, porque vivir en el Espíritu implica que Él me gobierne, que Él sea mi Rey, mi Señor, el gobernante de mi ser. Ya no solo el Salvador, Diosito, el flaco Inri, no, el Señor, el Rey de mi vida, el que manda y yo obedezco.
Eso es vivir en el Espíritu. Una experiencia sobrenatural es que tengas una experiencia en la adoración, que Dios te hable, que tengas una visión, que recibiste una palabra profética. Eso está bueno, pero eso es un momento. Estamos hablando ahora de vivir en el Espíritu. Incluso hacer cosas espirituales no es lo mismo que ser espiritual. ¿A qué me refiero con hacer cosas espirituales? A los dones del Espíritu. Vamos a empezar a hablar los martes en la escuela de los dones espirituales. Y tú puedes fluir en los dones espirituales, profetizar, sanar enfermos, echar fuera demonios, etcétera, y aún así ser carnal, almático. O sea que fluir en los dones, hacer algo espiritual, no me hace espiritual. De hecho, ese era el problema de los corintios. O sea, fíjate el texto que leímos al inicio, se lo escribe a los corintios, y Pablo les dice a los corintios que son niños inmaduros. Y en otro lugar les escribe y dice, yo sé que ustedes están completos y no les falta ningún don. O sea, ellos tenían todos los dones espirituales, y Pablo te está escribiendo la Biblia, está inspirado por el Espíritu Santo, no te está mintiendo, no está exagerando. Los corintios tenían todos los dones espirituales. Imagínate un culto de la iglesia en Corinto, tipos profetizando, tipos hablando en lengua, uno haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino, otros sanando gente. Pero Pablo dice, ustedes son niños inmaduros, carnales y almáticos. O sea, hacer cosas espirituales no significa que yo sea espiritual. Porque hacer algo, eso todavía está afuera. Ser espiritual tiene que ver con algo que ocurre dentro. Por eso dice que en aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez y comparezcamos ante su tribunal, dice que algunos le dirán, Señor, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre. Y Él le dirá, apártate de mí, jamás te conocí, no te conozco. O sea, que yo puedo incluso hacer milagros, fluir en los dones, pero no ser gobernado por Él. O sea, ser espiritual es más profundo. Yo puedo danzar acá adelante, puedo gritar en la adoración, pero si después afuera, cuando me ofenden, no puedo callar mi boca, entonces yo no soy espiritual. ¿Qué es más difícil, gritar aquí o callar afuera cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace algo malo? Es más difícil callar. O sea, ser espiritual no tiene que ver con gritar aquí, tiene que ver con callar allá. Eso es espiritual, callar. Ahora, grita todo lo que quiera, no hay problema, adora al Señor, danza, salta, llora, no hay ningún problema, ningún problema. Esas son experiencias espirituales. Ser espiritual es otra cosa, es callar. Ser espiritual es perdonar, es soltar. Ser espiritual es no andar con chismes. Ser espiritual es no tener pleito con los hermanos, envidia, celos, contienda. Eso es ser espiritual. Es mucho más silencioso de lo que parece, mucho menos escandaloso de lo que parece. No estoy hablando de hacer cosas espirituales, que hay que hacerlas. Vamos ahora a hablar de 30 dones espirituales en la escuela, 30 dones distintos, y hay más, no son todos. O sea que, gloria a Dios por los dones, anhelamos la manifestación de los dones, pero estamos hablando ahora de ser espirituales, ser gobernados por el Espíritu. ¿Cómo es posible que una persona ande todo el día en la carne y en la noche quiera funcionar en los dones del Espíritu? No se puede. O sea, el don debe ser compatible con el receptor del don. Vivir en el Espíritu implica cosas mucho más elevadas como perdonar, por ejemplo, como no pelearme con los hermanos. Claro, eso es ser espiritual. Mira, sigamos en Gálatas, leímos recién Gálatas 5 del 16 al 18, leamos del 19 al 23, seguimos ahí en la misma hoja. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el fondo tú ya sabes que eso es pecado, ¿cierto? O deberíamos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, para que uno no diga, ay, pero es que no mencionó cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Entonces las obras de la carne, que menciona acá, son la evidencia de que andamos, sorpresa, en la carne o en el alma. O sea, si yo tengo todas las de la lista, así como encuesta, estoy en la carne, me está gobernando la carne. Pero si yo tengo las de la otra lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estoy andando en el Espíritu. El fruto del Espíritu no es nada más que lo que tú vas a ver en alguien que es gobernado por el Espíritu. Eso es, no son los dones, es el fruto. ¿Quién te gobierna? Vas a tener espontáneamente, tampoco es que te tienes que esforzar, espontáneamente vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, se me escapó uno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, probablemente, ya sabemos que es pecado el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, herejía, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Ya sé que es pecado, todos lo saben, y el que no es porque se está haciendo el leso. Pero lo mismo que Pablo dice ahí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, está hablando del reino venidero, reinar con Él cuando Él venga y esto se ponga bueno, aplica a enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y envidias. O sea que si yo tengo enemistades con miembros del cuerpo, si yo tengo celos, tengo contiendas, disensiones, envidia de alguien, me estoy quedando afuera, no voy a reinar con Cristo. Es igual de grave que el adulterio, que engañar a tu esposa, es igual de grave. O sea que esto es importante. O sea, aquí está evidenciando que tal vez yo juraba que, no, yo soy súper espiritual, yo vivo en el espíritu de lunes a lunes. No, en realidad muchas veces vivo gobernado por el alma, pero tengo ratos y ratos, ¿cierto? Todos nosotros tenemos lapsos de tiempo gobernados por el espíritu, pero después lapsos de tiempo gobernados también por el alma. Pero ¿qué es lo que el Señor está haciendo mientras Él me transforma? Que esos tiempos en el alma cada vez se hagan más cortos y los tiempos que estoy en el espíritu se hagan cada vez más largos, hasta que llegue el día que tú pases la mayor parte del tiempo gobernado por el espíritu. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en el espíritu, tú descansas, tú estás en gozo, ya no te afanas por las cosas. Es maravilloso estar en el espíritu, es maravilloso. No queremos más estar en el alma y gobernados por la angustia, no, el temor, nada de eso. Entonces, este era el problema de los corintios. Ellos eran almáticos. Mira, ahí en Segunda de Corintios, capítulo 12, del 20 al 21. Pareciera que esta misma lista de cosas Pablo se las menciona a los corintios. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. O sea, fíjate, de nuevo menciona estas cosas, peleas, pleitos, maledicencias, murmuraciones. O sea, gente que tiene dones espirituales, que sirve al Señor, que hace cosas, pero que aquí adentro sigue siendo gobernado por el alma. Lo mismo le escribe a los colosenses. Le hace Pablo una lista de un montón de pecados, más o menos los que ya conocemos, pero después en Colosenses 3, del 8 al 9, les dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ya mencionó el pecado, la fornicación, avaricia, idolatría, pero dice, pero ahora también estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. O sea, la mentira, está hablando de palabras deshonestas, malicia, enojo. Ahí está el tema. ¿Por qué estoy mencionando esto y me tomo el tiempo de explicar esto en detalle? Porque esas son las evidencias para que tú y yo nos convenzamos de que sí, vivimos gran parte del tiempo en el alma. Y Dios quiere transformarme para que yo viva la mayor parte del tiempo gobernado en el Espíritu. Hay una
figura en las Escrituras, una analogía de esto, que creo que nos va a ilustrar mucho, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 3 al 5. El primer libro de la Biblia, Génesis, está lleno de sombras, tipos y figuras, aunque son cosas que pasaron tal como está escrito ahí, pero además contiene principios. Adán fue una persona real, Moisés fue una persona real, Abraham, Jacob, pero ellos a la vez encapsulan principios espirituales para nosotros. Entonces miren Génesis capítulo 1, del 3 al 5, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, Dios acá crea el día y la noche, y este ciclo. Y acá hay un principio, y es que tú y yo también tenemos días y también tenemos noches. El día es ese periodo de tiempo en que estamos en el Espíritu, ese lapsus, o ese lapso de tiempo en que tú estás en el Espíritu, gobernado por el Espíritu, bajo la luz del Espíritu Santo. De hecho, a Cristo en las Escrituras se lo representa también como el sol. Él es el sol de justicia. Y dice también el apóstol Juan, me parece, que el día ya se acerca. Estamos de noche, pero el día se acerca. ¿Y cuál es ese día? La segunda venida de Cristo. O sea, Cristo es el sol de justicia. O sea, este día aquí representa cuando tú estás iluminado por el sol de justicia, gobernado por la luz, andando en la luz, andando en el Espíritu. Y la noche es lo contrario, es ese periodo de tiempo en que estamos en el alma, que es de noche. No vemos la luz, no escuchamos al Señor, como que se nos perdió. Sabemos que está, pero como que no lo vemos. Estamos gobernados por nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente natural, caída. Entonces, al principio, cuando nacemos de nuevo, recibimos al Señor, pasamos de ser un hombre muerto espiritualmente a un hombre vivo pero natural, almático, la gran parte del tiempo. O sea, un recién convertido, recuerda cuando tú eras recién convertido, se pasa todo el día en el alma. Recuerdas que hasta en las más pequeñas cosas te robaban el gozo, la paz, te angustiaban, te deprimías por todo. O sea, el recién convertido se pasa todo el día en el alma, se puede pasar toda la semana en el alma. Y probablemente tiene 2 horas a la semana en el espíritu, cuando viene el culto, si es que viene. Capaz el alma lo deja en la casa. O sea, tiene toda una semana de noche. Mira qué raro el día. Toda una semana de noche y 2 horas de día. Después poco a poco empieza a avanzar y esas noches se empiezan a hacer más cortas, como un cambio de estación. Y los días se empiezan a hacer más largos. ¿Te has fijado que cuando se acerca el verano los días se hacen más largos y la noche más corta? Es lo mismo, porque estamos más cerca del sol. Entonces, el nuevo convertido ya empieza a venir, no sé, a un discipulado, a una casa de iglesia, ya tiene otra instancia en el espíritu y ya no le dura 2 horas. Llega a la casa y sigue en el espíritu. Al otro día va a trabajar, sigue en el espíritu. Le habla a un compañero de trabajo del Señor, comparte su testimonio, está en el espíritu. Se mandó 24 horas en el espíritu y de repente, ¡pau!, algo gatilla, vuelve al alma. Una mala noticia, un problema, una pelea, lo que sea. Algo gatilla, volvemos al alma. Y tal vez se pasa 3 días en el alma hasta que se acuerda, no, pero mira, estoy como, voy a orar. Ora, vuelve el espíritu. Tú lo notas cuando estás en el alma. Lo notas cuando estás en el espíritu. Y así, ¿cuál es el punto? Que con el pasar del tiempo, mientras crecemos en vida, mientras la vida del Señor crece en nosotros, cada vez más las noches se empiezan a hacer más cortas y los días se empiezan a hacer más largos. Y tú empiezas a madurar en el Señor y empiezas a tener días largos. Te pasas 2, 3 días en el Espíritu, gobernado por el Espíritu. No, ahora no es que andas flotando en una nube, no. Tú tienes emociones, tienes voluntad, tienes mente, pero gobernado por el Espíritu. Van a venir emociones, sentimientos, pensamientos, pero no te van a controlar. Tú estás gobernado por el Espíritu. Estás en comunión con el Señor. Puedes hablar de Cristo a otros, puedes orar, puedes prepararte ahí para tu casa e iglesia, gobernado por el Espíritu. Y de repente viene algo y ¡pah!, te saca, te gatilla algo y vuelves al alma.
Pero ahí tú rápidamente oras y dices, no, Señor, no, yo quiero estar en comunión contigo, no voy a dejar que este problema me preocupe, que este afán me robe el gozo, y tú oras al Señor, vuelves al Espíritu. Te mandas 2 días más en el Espíritu. De repente, problema, algo pasa, vuelves al alma. Y así, todos nosotros, nadie puede decir, no, yo vivo en el Espíritu siempre. No, tenemos noches, todos tenemos noches. ¿Cuál es la diferencia? Que un cristiano maduro tiene noches cortas. No se pasa 3 días en el alma. Va rapidito a la presencia del Señor, entrega el problema, entrega la carga y vamos de nuevo en el Espíritu. Y tus días son largos. Entonces esos días largos te permiten servir al Señor, interceder, orar, ayunar, visitar a otros, abrir una casa iglesia, predicar, preparar la palabra, estudiar, leer la Biblia, escuchar al apóstol. O sea, porque tienes días largos, tienes tiempo andando en el Espíritu. Ese es el desafío para el próximo año, porque ya prácticamente se nos fue. Andar en el Espíritu. Todos tenemos noches, yo tengo noches. Usted tiene noche, el pastor Mauricio tiene noche, el apóstol Lucas tiene noches, todos tenemos noches. La diferencia es que mientras más crezcamos en Cristo, esas noches van a ser más cortas. Amén. Y yo declaro sobre tu vida que tus noches serán cada vez más cortas y tus días más largos, que pasarás días y días conectado con el Espíritu, gobernado por el Espíritu. Eso es todo el tema, vivir gobernados por Él. Necesitamos cruzar la frontera de lo almático a la dimensión del Espíritu. Es una frontera que hay que cruzar. Esto es igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Egipto representa el mundo, el sistema, la esclavitud bajo el pecado. Y salir de Egipto representa la conversión. Por eso ellos sacrifican al Cordero que es Cristo, untan la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas, la sangre de Cristo. Te dio la salida de Egipto. Saliste de la esclavitud del pecado del mundo por la sangre de Cristo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, eso representa el bautismo en agua. Y la columna de nube representaba el bautismo del Espíritu Santo. Todo esto te lo explica Pablo, por si acaso, no me lo estoy inventando. Y después de cruzar el Mar Rojo, ¿a dónde aparecieron? En el desierto. ¿Y cuál era el objetivo final? La tierra prometida. El problema es que entre cruzar el Mar Rojo, recién bautizado, mojado, y te sacan la túnica mojada, que hay con traje de baño, ¿no es cierto?, después del paseo de bautismo. Tu primera experiencia después de eso no es una visitación de ángeles, es algo que se llama desierto. ¿Qué representa el desierto? El alma. Los hondos conflictos en el alma, las arenas del alma. Y esas arenas son muy, muy profundas. Y a veces vas caminando y por el desierto y te toca, no sé, arenas movedizas, y te empiezas a hundir. ¡Ayúdeme que me hundo! Y llamas ahí, no sé, a tu discipulador, a algún hermano, a alguien, ore por mí, me estoy hundiendo, ¿verdad? A todos nos ha pasado. O sea, el desierto es el alma. Y el pueblo de Israel podría haberse demorado, no sé, una semana, 10 días como mucho, algunos dicen, trotando 4 días desde Egipto a la tierra prometida. Pero se demoraron 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto. 40 años ofendidos, 40 años peleando con los hermanos, 40 años que no me saludaron, es que a mí no me dan la oportunidad, es que nadie valora lo que yo hago, es que estoy angustiado, es que no me alcanza la plata, es que las deudas, es que sí, es que va mi pastor, nada me faltará, pero es que no sé, es que a mí no me resulta, es que no sé si ofrendar o no ofrendar, no me va a alcanzar, y así. 40 años hasta que entraron en la tierra. ¿Qué representa la tierra prometida? Es la vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y hay una enorme diferencia. Dios siempre te va a sostener. Recuerda que en el desierto caía maná del cielo, 6 días a la semana. Caía el pan del cielo porque la tierra era improductiva. O sea, tú tienes que leer eso. Está bonito el maná, pero es porque estás en una tierra improductiva. El alma es improductiva. El alma es incapaz de producir nada. No puedes cosechar nada, no puedes sembrar ni cosechar nada en la vida del alma. Entonces Dios te manda pan del cielo. Es como que te llueve, siempre te llueve una palabra profética que te levanta, te llueve en la prédica, te llueve, justo te apareció un mensajito ahí en Facebook cristiano y te levantó el día. Maná, puro maná que te cae. Gracia, no importa, es por gracia. Pero en la tierra prometida, tú cultivas la tierra y cosechas y te da fruto. Tú puedes trabajar la tierra porque la vida del Espíritu es productiva. Te va a traer rédito, te va a traer fruto, resultado, una cosecha para ti, para tu familia. A ti te conviene vivir en el Espíritu.
Nos conviene ser gobernados por Él, renunciar a mi voluntad para tomar la de Él, hacer las cosas a la manera de Él. A mí me conviene. Tenemos que cruzar la frontera de Canaán, entrar en la tierra prometida, entrar a vivir en la dimensión del Espíritu. No necesitamos estar como Israel 40 años dando vueltas. No. Entremos rápido. Vamos a pasar por allí, vamos a vivir experiencia en el desierto. Todos las hemos vivido. Pero no necesitamos estar 40 años de convertido para entrar en la vida del Espíritu. Hay gente que se convierte al Señor, se le revela a Cristo rápido, vamos a la cruz, listo, para adelante. Conozco gente que se convirtió a los 2 años. Conozco una joven, se convirtió al Señor, a los 2 años le ungieron pastora. 2 años, ¿cuánto llevas tú? Probablemente la mayoría lleva más de 2 años. O sea, esto no tiene por qué ser, esto no es por antigüedad, no es por años de servicio, no. Es que mientras más rápido maduremos, más aptos somos para servir al propósito del Señor. Entonces, yo te animo a que crucemos la frontera, que digamos, Señor, ya me harté de vivir en el alma, porque ese es el tema. Dios dice, ven del otro lado. Pero yo tengo que decir, Señor, ya me harté de vivir en el alma. No me resulta, esta tierra es improductiva, seca, árida. Quiero estar en la tierra prometida y sombrita, puedo construirme una casa. ¿Qué va a construir en el desierto? ¿Para qué? Entonces, entremos en la tierra, crucemos la frontera. ¿Y cómo puedo cruzar la frontera? Voy a dejarte 5 ideas, no las voy a profundizar, pero tú allí las puedes trabajar. Tarea para la casa. Número 1, adoración. Adoración. La adoración tiene un poder tremendo de transformar ambientes. La adoración te mete en la cosa del Espíritu, es tremendo. O sea, cuando estés angustiado, no sé, almático, coloca ahí tu adoración favorita, conéctate con el Señor, adórale, cántale. Vas a ver cómo rápidamente estás en modo espíritu otra vez. Adoración. Haz de la adoración un hábito. Número 2, oración. Orar. O sea, si todavía no tenemos todos los días un tiempo dedicado a hablar con el Señor en oración, no vamos a vivir en el Espíritu. Todos los días, si yo como, no sé, varias veces al día alimento natural, yo tengo también que comer el alimento espiritual. Todos los días debo apartar un tiempo para orar. Número 3, la palabra. Dedica tiempo a la palabra, escucha palabra. Tienen distintas instancias, están las reuniones de la iglesia, están las transmisiones, están los discipulados, hoy día en YouTube tienes un montón de prédicas del apóstol, prédicas de nosotros los pastores, otros pastores del ministerio, pastores de otros ministerios, tienes pero hasta para atragantarte de tanta palabra, no te cae más pan en el estómago espiritual. O sea, hay muchísimo. Ocupemos tiempo en la palabra. Sabes que la palabra tiene un poder de resolver cosas en ti, sin que te des cuenta. Tenías un problema, tenías una interrogante, no sabías qué hacer, y de repente escuchas la palabra, una prédica, ni siquiera predicó de lo que tú estabas pensando, pero el solo hecho de escuchar la palabra, de repente te viene una claridad que antes no tenías. Esto es lo que tengo que hacer. La palabra tiene un poder de ordenar. Es invisible, es silencioso, pero la palabra ordena tu mundo interior. Número 4, reunirnos, congregarnos. Ya no hay pandemia, no hay excusa. Ven, por favor, ven. Te conviene venir. Te conviene ir a tu discipulado, ir a tu casa de iglesia, venir a la escuela, ir a las convenciones cuando hay convención, venir a la reunión de mujeres ahora que hay, a la de parejas que va a haber después, a los jóvenes vengan a la reunión de jóvenes. Cuando nos reunimos, algo se gatilla dentro de nosotros, el interruptor del espíritu se activa. Nosotros entramos a modo espíritu. Y 5, y último, poner la mente en las cosas del espíritu. Poner la mente, dice la palabra, que pongamos nuestra mirada o nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo hago eso? Pasa tiempo para reflexionar en la palabra, en las cosas de Dios. Yo a veces voy manejando y me viene un versículo y empiezo a reflexionar el versículo y la palabra y meditarlo, masticarlo. ¿Para qué estar pensando, no sé, oye, que está mala la cosa, sí, la delincuencia, no sé? No, meditemos en la palabra. ¿O para qué estar pensando, oye, qué, no sé,
se viene el Mundial, que no, o sea, ve al Mundial, no hay problema. Bueno, Chile no está, pero nada que hacer, somos malos. Pero que no te robe todo, que las cosas divertidas, que nada te robe todo tu tiempo. Deja tiempo para pensar en las cosas del Espíritu, para meditar. Sabes que la nueva era nos robó la meditación. La meditación es bíblica. Dice el libro de Josué que meditemos en estas cosas de día y de noche. Medita en la palabra. Pon tu mente en esto, que cuando venga el diablo a querer sembrar un pensamiento en tu mente de inseguridad, de temor, te encuentre pensando en la palabra. Y que el diablo diga, a este tipo no hay cómo entrarle, porque está con su mente puesta en las cosas del Espíritu. Vuelvo a repetir las 5 cosas: adoración, oración, palabra, reunirnos y poner la mente en las cosas del Espíritu. Son 5 interruptores, 5 gatillantes que rápidamente a ti te van a poner en modo espíritu, te traen de vuelta al Espíritu. Amén, aplícalos cuantas veces sea necesario, libre demanda. Lo bueno de la oración es que no estás obligado a que sea solo 3 veces al día. Tú puedes orar 10.000 veces al día, las veces que sea necesario, para que estemos gobernados por el Espíritu. Me dice el pastor que estaba mostrando ahí un documental en la tele ayer de los musulmanes, a propósito de Qatar. ¿Cuánta plata habrán pagado esos tipos para tener el Mundial? Bueno, y cómo los musulmanes oran 3 veces al día. Nosotros estamos más o menos en 3 veces a la semana. Ahí tú ves los resultados. Entonces, son cosas sencillas que podemos hacer. Toma tiempo para adorar, toma tiempo para orar. Cultivemos una vida en el Espíritu. Yo no quiero orar para que justo ahora tengas una experiencia. Gloria a Dios si la tienes. Pero lo que quiero orar es que se despierte en nosotros un deseo de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar permanentemente en el Espíritu. Se puede, se puede. Hay un librito que escribió Witness Lee que se llama Una autobiografía de alguien que vive en el Espíritu. Ay, como que uno dice, él. No, sí se puede. Tú puedes, todos podemos vivir en el Espíritu. Es la normalidad de un cristiano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo anormal es cuando me salgo y ando en el alma. No, mi normalidad es vivir en el Espíritu. Yo quiero orar y vamos a declarar que este nuevo año nuestra normalidad va a ser andar en el Espíritu. Allí van a ocurrir los milagros, allí van a venir las respuestas, ahí Dios te va a hablar. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias porque tú impartiste tu vida dentro de nosotros. Porque tú nos has equipado, Señor, con tu gracia, con tu poder, con todas tus inescrutables riquezas. Todo ya está dentro de nosotros. No necesitamos esforzarnos por nosotros mismos, hacer algo en nuestras fuerzas para intentar cambiar, intentar ser diferentes, sino simplemente permitirle a tu vida manifestarse a través de nosotros, permitirle a tu vida fluir, saturar nuestro mundo interior, saturar nuestra alma. Señor, que tu mente se manifieste a través de nuestros pensamientos, que tu sentir se manifieste a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que tu voluntad se manifieste a través de nuestra voluntad. Señor, hoy, Señor, nos rebelamos, Señor, contra vivir gobernados por el alma. Nos rebelamos, Señor, contra vivir, Señor, gobernados por nuestros pensamientos que muchas veces nos traicionan, por nuestra propia voluntad, por nuestros sentimientos que van y vienen, que son inestables. Hoy, Señor, nos rendimos a ti, nos rendimos a tu Espíritu Santo. Señor, queremos que tú nos enseñes cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir gobernados por ti, Señor. Padre, sabemos ciertamente lo que es tener experiencias contigo, Señor, desbordar de gozo, de júbilo, Señor, gritar de alabanza en tu presencia, pero enséñanos también a callar cuando nos ofendan. Enséñanos a perdonar, enséñanos a soltar, a callar nuestra boca para no murmurar, para no hablar chismes de nuestros hermanos, para amar al cuerpo, Señor, para edificar, para no tener pleitos, celos, contiendas, Señor, para no andar en esa inestabilidad del alma que resulta, Señor, en una improductividad, en una inconstancia. Señor, estamos hartos de vivir gobernados por el alma. Hoy nos determinamos que queremos andar en el Espíritu, Señor.
Queremos andar en el Espíritu. No queremos proveer más para los deseos de la carne, sino que queremos alimentar el Espíritu. Cada día, Señor, ayúdanos a pasar tiempo en oración, en adoración, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, congregándonos con nuestros hermanos, Señor, meditando en tus asuntos, Señor. Queremos aprender lo que es vivir en el Espíritu. Es allí, amado hermano, amada hermana, donde está tu bendición, donde está tu milagro, donde están tus respuestas. Es cuando vives en la dimensión del Espíritu. Esto no es para algunos iluminados, esto no es solo para los profetas y apóstoles, no, esto es para todos los creyentes. Todos nosotros podemos vivir en el Espíritu, podemos vivir largos días expuestos a la luz del sol de justicia y breves noches en las que rápidamente volveremos a la fuente, volveremos al Espíritu y viviremos gobernados por Él. Declara sobre tu vida que este año lo cerrarás caminando en el Espíritu, que se viene para ti un tiempo de andar en el Espíritu, vivir gobernado, vivir en esta dimensión tan maravillosa que disfrutamos cuando la experimentamos, que ahora viviremos en esa dimensión del Espíritu. Tú eres el que nos da, Señor, la gracia, la capacidad. Es tu vida en nosotros. Por eso todos nosotros podemos, Señor, vivir y andar en el Espíritu. Tú solo esperas que nos determinemos, Señor, a permitirle a esta nueva vida de Cristo que está en nosotros manifestarse. Y hoy, Señor, te damos completa libertad en nosotros para que tú fluyas, te manifiestes, te expreses, para que tú reines en nosotros. Señor, hoy te declaramos como nuestro único y absoluto Rey y Señor.